más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Hasta ahí la lectura. Inclinemos nuestro rostro y hagamos una pequeña oración. Amado Dios y buen Padre Celestial, te agradecemos infinitamente por su presencia aquí en medio de esta su iglesia. Ayúdanos, oh Dios, a meditar en esta palabra y otórganos, te lo suplico, Padre, tu presencia y la administración de tu Espíritu para cada una de las vidas que se encuentran el día de hoy aquí presentes. Tome usted el control de cada uno de ellos, disipa de nuestros pensamientos todo aquello que nos esté turbando, todo aquello que nos quiera interrumpir o nos quiera hacer perder la concentración. Señor, que todo quede bajo tu dominio y permítenos tener una mente clara y dispuesta para asimilar y atender al consejo de tu palabra. Por otro lado, bendiga también a los niños, los cuales de seguro estarán también, Señor amado, siendo edificados con la enseñanza de tu palabra. Gracias te doy una vez más en el nombre de Jesús. Amén y amén. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 6, hemos leído hasta el verso número 9. Se nos dice en el verso de manera introductoria, ya que el verso 6 fue motivo de estudio en la enseñanza pasada. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo, sí, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Recordemos la enseñanza pasada, como vuelvo y repito, introducción. Pablo había anunciado por medio de su testimonio de que él aparentemente, esto entre comillas, conocía de alguien que había ido a un lugar sumamente especial. Sí, se le había revelado, se le había dado por visión o por revelación, sí, el poder avisorar el tercer cielo. Y de ahí escuchar palabras que obviamente no estaban idóneas o aptas para el ser humano y que obviamente no se las podía llegar a expresar con palabras humanas. Esto Pablo, recordará usted, lo viene tomando como base para poder autentificar sus credenciales de apóstol delante de una iglesia bastante renuente como lo era la iglesia de los Corintios, ya que a ese mismo porción bíblica del capítulo 12, verso 1 al 5, le precede de qué manera Pablo da un currículum, ¿se acuerda usted en el estudio o en enseñanzas pasadas, acerca de su labor ministerial, acerca de su trabajo y aún del sufrimiento que él habría pasado para poder estar en el sitial donde Dios lo ha colocado? Y eso era como apóstol de Cristo. Pero yendo ahora al texto que nos compete, luego del versículo 6, luego de poder hacer una especie como de recapitulación en el verso 6, nos dice él, pero de nada esto me viene a mí bien el gloriarme o el vanagloriarme o el sentir algún tipo de orgullo por esta situación. Más bien, dice en el versículo 6, en la parte final, para que nadie piense de mí más de lo que en mí puede llegar a ver o puede llegar a escuchar. Ahora bien, para poder dar, en este sentido, dentro de la enseñanza, el enfoque que Pablo quería, obviamente, dar a conocer a los corintios, no se refería estrictamente a la gloria que Dios le mostraba, sino más bien a la contraparte de esa gloria. Y diríamos que Pablo astutamente utiliza su experiencia como introducción a donde quería llegar. Pablo no quería llegar a la gloria prácticamente, o la vivencia de gloria que Dios le mostraba, sino al origen en sí mismo del por qué Dios le mostraba tantas cosas, y era porque lo tenía anclado de alguna forma para que no se eleve esa cometa, lo tenía anclado con una debilidad, con un aguijón, luego él lo dirá, en su propia carne. Ahora, en función de eso, mi amado hermano, quisiera predicar o enseñar por el tema la debilidad como freno de todo orgullo. La debilidad como freno de todo orgullo. Creo yo que todo mundo, por lo menos aquellos que quieren ser conscientes de sí mismos, todos, yo no sé si usted ha escuchado la expresión talón de Aquiles.
Creo que si en algún momento alguien que pasó por el colegio fue de pronto una liturgia obligatoria el poder leer un libro, en este caso, de pronto de fantasía, como de pronto se podría decir viaje dando la vuelta al mundo en 80 días, los 20.000 lenguas de viaje submarino, la Ilíada, entre otras. Sí, por lo menos en mis tiempos era obligatorio leer libros enteros para poder exponerlos, hacer resúmenes y muchas otras cosas más. Ahora, rescato esto simplemente porque dentro de esos libros de literatura, sobre todo de esta cultura griega, se hablaba de un personaje llamado Aquiles, y obviamente de ahí nace la expresión talón de Aquiles, porque ese era el único punto débil de este aparentemente semidios. Pero bueno, eso lo tomo como referencia. Tan solo, todo humano, toda persona, todo creyente tiene debilidades. Hay algunos, porque eso es lo que quiero recalcar, hay algunos que obviamente no lo dan a conocer. De hecho, hay quienes usted superficialmente verá de alguna manera fortalecidos o siempre con sonrisa a flor de piel, pero puede ser que en su interior esté escondida una gran marca, diríamos así, una especie como de herida que, si bien es cierto no puede ser física, pero pudiera ser emocional, puede ser sentimental, alguna frustración, algo lo está de alguna forma así anclando, lo está golpeando. Eso diríamos para aquellos que saben guardar muy bien las apariencias. Pero hay otros que no, hay otros que sí, a la verdad, hasta visualmente se pueden ver sus limitaciones o sus debilidades físicas. Y en ese sentido, mi amado hermano, es ahí donde Pablo hará, diríamos, una plataforma para entrar en este pasaje, entrar en esta narración, a fin de dejar establecido a los corintios que si de algo ellos se deberían de sentir orgullosos, y que a la verdad no era por contar con un buen elenco de predicadores, porque usted sabe perfectamente que en esta segunda carta Pablo va a contrarrestar las grandes y terribles anomalías de la iglesia, entre ellas su vanagloria de exaltar a hombres por encima del estándar del cual Dios quiere que todos estemos. Recordando que la iglesia de Corintios, ¿se acuerda usted? Se sentía muy orgullosa y sacaba pecho diciendo que muchos eran de Pablo, otros eran de Apolo, otros eran de Cristo, otros eran de Cefas. Bueno, todo mundo tenía su ícono espiritual. Pero esto añadido a otras muchas más complicaciones de pecado, de rivalidades entre hermanos, tanto así que es en estos pocos pasajes bíblicos de Corintios donde a la verdad, aún ahí en medio de ello, Pablo, cuando hace alusión a la cena del Señor, dice él que en medio de la congregación había mucha gente debilitada a consecuencia de ese orgullo, a consecuencia de ese pecado oculto, y tanto así que Dios había permitido muchas enfermedades, y a otros Dios mismo se había encargado de concederles la muerte como medio de cura para que pudieran volver a su sensatez. Como lo decía ya en el capítulo justamente de la cena del Señor, allá en el capítulo 11, donde hace referencia en la primera carta de qué manera muchos estaban enfermos, otros debilitados y muchos también dormían. Ahora, mi amado, en el capítulo número 12, ahora entrando ya en materia, en el verso 7, si Pablo va a sacar, a relucir, no solamente, diríamos así, el medio por el cual Dios se glorificaba, sino también cómo él, por medio de su carne, veía en el Señor su aflicción. Ahora, en el verso 7 se nos dice, y para que la grandeza de las revelaciones. ¿Qué revelaciones? Aquellas que Dios ya le había dado y que había contado en el capítulo 12, en los versos iniciales, de que él había sido llevado ¿a dónde? En el espíritu, en el cuerpo, fuera del cuerpo. Decía él, no lo sé, pero de que fue. Sí, para que esa grandeza de revelaciones que él experimentaba no me exaltase desmedidamente, dice el texto, me fue dado un aguijón. Y quiero ahí detenerme antes de terminar de leer esa oración. Me fue dado un aguijón. Ahora, yo no sé si usted reconoce los alfileres. Amén. ¿Cuántos reconocen un alfiler? Sí, creo que es lo más común en una casa, o de pronto una aguja
que sirve para coser. Ahora, cuando se utiliza el término aguijón, esto viene de una palabrita griega que se podría, traducir, se la podría nombrar en español como escolops, ¿sí? Escolops, S-K-O-L-O-P-S, escolops. Eso, mi amado hermano, no significa, si de pronto una chincheta, eso que se pone para aprender ahí en el informativo, ni una agujeta, ni una aguja, ni un alfiler. Ese término traducido en el español significa estaca de tienda. Ojo, estaca de tienda. Bueno, los que han tenido vida de campo sabrán lo que es una estaca. Los que han visto de pronto películas de ficción como lo suelen a veces presentar ahí a Drácula, lo suelen matar con un martillo y una estaca para clavársela ¿dónde? En el corazón. Es un trozo de madera del cual en uno de los extremos, si con un machete se le saca punta. Ahora, ese término, escolops, es lo que Pablo menciona aquí en el versículo número 7 del capítulo 12. Cuando él dice, el Señor me ha enviado un aguijón, no se refiere, ojo, no se refiere a un alfiler. No se refiere al hincar o al dolor que puede provocar si el de pronto pincharse el dedo. Ahora, ¿cuántos se han pinchado el dedo por accidente con una aguja? ¿Sí? Qué dolor se siente en el momento, ¿verdad? Uno a veces se pasa todo el día chupándose el dedo y sintiendo como que si esa pequeña punta todavía estuviese dentro de la piel. Ahora, mi amado hermano, Pablo hace alusión a un escolops como una estaca. No era un aguijón pequeño, era una tremenda, diríamos así, pedazo de madera incrustado. Sí, es verdad, no se puede decir que Pablo llevaba de pronto atravesado un palo en la pierna, pero la intensidad del dolor o la intensidad de la prueba que estaba sobre la vida de Pablo era como que si se hubiese enterrado una estaca, en tierra. Es para que usted entienda la magnitud de ese aguijón. Eso es lo que quiero básicamente resaltar en esta noche. La intensidad, o la magnitud del aguijón al cual Pablo se refiere. Yo no sé, pero a veces nos ha solido pasar que soportamos cierto tipo de dolores. ¿Cuántos se han aguantado por un buen tiempo? Por ejemplo, un uñero. ¿Alguien ha podido aguantar por un buen tiempo un uñero? Al principio duele y bastante, pero cuando uno lo deja pasar, de pronto ya no duele. Pero todo es que usted sabe que ahí tiene, ¿verdad? Tiene ahí, el uñero, y usted decide de alguna manera decir, hoy me voy a sacar el uñero, porque hoy me quiero pintar, sobre todo las damas, hoy me quiero hacer pedicure. Y listo, y cuando comienza el trabajo, entonces, y le topan el uñero, que no ha dado problema, ahí usted comienza a decir, cierto, que esto me dolía. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con esta situación? A poder simplemente transmitir de que hay situaciones en la vida que uno a veces las puede sobrellevar. Hay a veces en la vida, mi amado hermano, situaciones que pueden causar dolor, pero que sin embargo, si le pongo un poquito más de fuerza o desvío mi atención a otra cosa, puede ser que el dolor se quede a un lado, y como dice mucha gente, hermano, todo es mental, no se preocupe, usted piense positivo y eso se va a ir. Y mentira, la situación sigue ahí. Pero como no me hace tanto peso o no me causa tanto daño, la sobrellevo, lo soporto. Mi amado hermano, un escolop, un aguijón, que Pablo obviamente lo transmite de manera muy precisa en este pasaje bíblico, no era, como le dije, una pequeña carga que él podía llevar. No era un golpe y de pronto el hinchazón que esto le causaba, al día siguiente o a la pasada la semana le iba a desinflamar. No. Era una situación extrema que lo ponía entre la espada y la pared. Por eso es que Pablo, utilizando un mecanismo bastante, diríamos así, puntual, dice, más adelante dirá, de esta situación he rogado 3 veces. Hay quienes tienen una posición teológica un poquito más avanzada y dice que esos 3 no representan 3, sino que era simplemente una pequeña singularidad de decirlo, pero que él se refería a que había orado por esta situación un sinnúmero
de veces. Pero ya vamos a llegar a aquello. Ahora, dentro de esta situación, mi querido hermano, nos dice que si este aguijón le fue dado, ojo, le fue dado. Venga conmigo al versículo número 7, sí, donde nos dice, me fue dado un aguijón, pero ese aguijón no estaba en su espíritu. Ese aguijón no estaba atacando su alma. Ese aguijón estaba enfocado directamente ¿en dónde? En su carne. Al último vamos a tratar, porque la Biblia no lo dice precisamente, pero vamos a tratar de ver a qué pudo haber sido, si como referencia puntual bíblica, ese aguijón en su carne. Ahora, ¿por qué la Biblia no me da el detalle de qué es lo que estaba pasando Pablo? Porque puede ser, mi amado hermano, que Pablo, se me ocurre, haya estado sufriendo, qué sé yo, de migraña. Y si Pablo estaba sufriendo de migraña y eso hubiese sido el aguijón de su carne y la Biblia le hubiera dicho, si todo aquel que hoy por hoy estuviese sufriendo de migraña diría, ay, es el aguijón que Dios me ha dado. Claro, la Biblia, la palabra de Dios, se reserva la situación para que el pueblo no se valga de esto y todo el mundo diga, ay, el aguijón de mi carne, el aguijón de mi carne. Es decir, por esto no voy a orar, por esto ya no voy a buscar, por esto me voy a detener, porque tengo este aguijón. No. Dios se reserva esta situación para poderlo solamente ilustrar de manera muy general, para que entendamos que más allá de lo que Dios permita o no permita en nosotros, a nosotros igual nos toca seguir glorificando su santo y bendito nombre. Ahora, mi amado hermano, la Escritura nos dice que ese aguijón le fue dado. Ojo, le fue dado. No dice que le fue impuesto, le fue concedido, es lo que está diciendo. Ese aguijón le ha sido dado, como que alguien venga y te diga, no sea malito, yo le quisiera dar esto. Claro, si usted ve que le conviene, dice, qué bueno. Pregunto, si usted le dijeran, vecina, no sea malito, ¿usted cree que le podría dar a que me guarde unos $1,000 solamente por este año? Téngamelos ahí. ¿Cuántos lo aceptarían? Y si obviamente la persona que se los da es de sumamente confianza suya. ¿Quién diría, no quisiera que me lo dé? De pronto, hasta una vez que se lo da, hasta usted podría llegar a pensar, a ver, ¿cuándo lo viene a retirar? El próximo año, tranquila, téngamelo ahí. Hasta bien podría usted decir, uy, qué bueno, si estoy en apuro, cojo por ahí y luego repongo. Es decir, que tengo ahí, diríamos, un salvavidas por cualquier cosa. Igual me lo han dicho que se lo tenga. Y yo se lo tengo, ¿verdad? Pero si le dieran a tener un perro furioso, y la vecina, guárdeme el perro que me voy de viaje. Y usted sabe que el perro es terrible. Mi amado hermano, yo le aseguro que usted pensaría 2, 3, 4, 5 o hasta 10 veces poder decirle a ese vecino o a ese pariente, está bien, déjeme a ese perro. Mi amado hermano, ¿a dónde quiero llegar? Dios le dio a Pablo un perro. Sí, pero no cualquier perro. Un perro furioso que él lo consideraba una estaca para su vida, para su ministerio. No es que estoy diciendo que le dio un perro, ¿ah? Tenga cuidado con las palabras sí que yo le digo. Solo estoy haciendo referencias, nada más. Cuidado, voy a decir de aquí a la casa, ¡boten al perro! ¡No! Mi amado hermano, solamente ilustro la enseñanza, ¿sí? Para que usted entienda la situación. A Pablo Dios le dio, claro, ¿quién quiere recibir de Dios cosas negativas? ¿Quién quiere recibir de Dios situaciones adversas, pero que usted sabe que Dios se las está dando? Te quiero dar. Usted dirá, no Señor, si me vas a dar, dame prosperidad, dirá cualquiera en la actualidad. Si me quieres dar, dame salud. Si me quieres dar algo, dame sabiduría, dame dones espirituales, dame ropa, dame una casa, dame lavadora, dame toda cosa, pero que sea de beneficio para mí o positiva para mí. Pero a veces hay situaciones en las que Dios no nos quiere dar cosas positivas. Dios también, si así Él lo cree conveniente, puede dar cosas negativas. Claro, todo al final resulta para bien.
Porque a la larga, esto negativo que a Pablo se le va a dar, le va a resultar para bien, para que el orgullo no se apodere de él. Recuerda el tema de esta noche, la debilidad como freno del orgullo. Ahora, podemos ver a través de la Biblia a Dios repartiendo cosas negativas. Claro que sí. Venga conmigo de primera mano, mi amado hermano, sí, y vayamos a la Escritura. En Primera de Samuel, capítulo número 16. Primera de Samuel, capítulo número 16, en el Antiguo Testamento. Primer libro del profeta Samuel, capítulo número 16. ¿Lo encontró? En el trasfondo de este pasaje bíblico debemos de entender que un rey había desobedecido una orden expresa de Dios. Sí, y ese rey era el rey Samuel. Y una vez que, sí, en este caso se lleva a cabo la rebelión de este varón, sí, en contra de una ordenanza que Dios le había dado diciéndole, quiero que vayas a Amalek y que destruyas a todos, sí, a todo ser vivo en esa ciudad. Sí, vamos, ya le voy a dar el pasaje, es el verso 14, pero le estoy dando solo la introducción. Entonces Dios, como sentencia a su desobediencia, le va a dar algo a Samuel, al rey Saúl, perdón. Sí, veamos el verso 14. Primera de Samuel, capítulo 16, verso número 14. Dice el Señor, el Espíritu de Jehová, primeramente, ¿qué hizo en la vida de Saúl? Se apartó de Saúl. ¿Y qué dice la Escritura? Y le atormentaba un espíritu malo. Y este es muy interesante. Dice ahí, ¿de parte de quién? De parte de Jehová. Ahora, eso obviamente implica de que fue Dios el que permitió que esto negativo viniese sobre la vida de quién? De Saúl. Claro, la intención era una sola, que a través de esta aflicción Saúl obviamente pudiera entender su situación, arrepentirse y volverse a Dios. Dios nunca permite cosas negativas para dar un mal, diríamos así, para que termine en un mal, sí, sino para que termine en un bien. Amén. Dios puede utilizar la desgracia más nefasta en la vida de un ser humano, pero para que a la larga ese hombre, esa familia, esa ciudad, esa nación entera pueda levantar cabeza y buscar de su presencia. Ahora, hay otro pasaje bíblico en el cual creo que por el medio del estudio que se ha dado los domingos y se los está llevando a cabo, usted creo que también los logra reconocer. Allá en Job capítulo 1, verso número 12. Job capítulo número 1, verso número 12. ¿Lo tiene? Libro de Job, capítulo número 1, verso 12. Creo que todos ya conocen la referencia del contexto de ese pasaje. Leo el verso 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que está, sí, todo lo que tiene, está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y claro, como diría cualquiera a manera de broma, y salió a hacer diablura, Satanás. Salió a darle combate, ¿sí? ¿A quién? A Job. Y de ahí en adelante la calamidad vino una tras de otra. La pregunta es, ¿quién lo permitió? ¿Satanás lo permitió? No, Dios lo permitió. Esa advertencia de que, mi amado hermano, Dios permite las cosas, mi querido hermano, también las registra en el Nuevo Testamento. Si usted viene a Lucas, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Lucas, en el capítulo número 22, venga conmigo, por favor, al Nuevo Testamento. Porque podríamos de pronto tener un mal concepto a veces de Dios bajo esta línea que estamos obviamente haciendo énfasis. Sí, pero Dios no es que es malo, pero Dios permite cosas malas para que sucedan cosas buenas. Sí,
Esa es la idea. Lucas capítulo 22. Acompáñeme por favor al versículo 31. ¿Lo tiene? Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos, ¿sí? O para, sí, remecerte como a trigo. Versículo número 32. Mira, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto o una vez que retornes luego de la zarandeada que te van a meter, confirma o logra levantar a quienes. Ahora, ese texto, mi amado hermano, es concluyente. Lo único que hace Jesús en medio de esta situación es rogar que Pedro se mantenga firme, no que Satanás no lo zarandee. ¿Sí? Y cuando dice el texto de que Satanás lo ha pedido, es porque le ha dicho a Dios: dámelo, porque lo voy a coger como a piñata en fiesta. Y Dios se lo concedió. Y no está lejos desde este diálogo a la negación luego de que Pedro experimentará a la hora ya de ver prácticamente a su maestro, prácticamente ya condenado a la cruz. Mi querido hermano, debemos de entender que Dios sí también da su aprobación para darnos no solamente lo que usted considera bueno, sino también para darnos lo que usted puede llegar a considerar malo. En el caso de Pablo, le fue dado, ojo, me fue dado, me fue de alguna forma así otorgado. ¿Qué cosa? Un aguijón. ¿En qué? ¿En qué sería acá? En mi carne. Cuando retomamos, por favor, el libro de Corintios, la carta a los Corintios, capítulo número 12. Sí, Corintios, capítulo número 12. Dice aquí, versículo número 7. Y para que la grandeza, recuerde estas palabras, de las revelaciones no me exaltase, no me hagan orgulloso desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Ahora, qué bueno es saber, sí, ojo, qué bueno es saber que cuando Dios permite algo es porque está trabajando en algo conmigo. Pablo, mi amado hermano, obviamente, más adelante como se lo mencioné, sí, lo he mencionado y lo volveré a mencionar cuando, si lo lea, sí, Pablo sabe el origen de esta situación. Él sabe, mi amado hermano, que para aquello que de pronto pasa en su mundo, diríamos así, espiritual, sí, Dios tiene que trabajar en el área de la carne de ¿quién? De Pablo. Él sabe que el producto de ese aguijón es mantener a raya en él, ¿qué cosa? Su orgullo. Él lo sabe. El problema de muchos, y obviamente, y que contienden con Dios, es que, mi amado hermano, al no entender ese fin, ese propósito, entonces le comienzan a imputar a Dios, le comienzan a echar la culpa a Dios de las desgracias que Él está permitiendo en su vida. Muchos dicen, hermano, pero Dios pudo haber hecho algo. Sí, es verdad. Dios pudo haber impedido de que al pasar tu niña a la calle el carro la atropelle. Dios pudo haber impedido eso. Claro que sí. Dios pudo haber impedido que te caiga cáncer. Por supuesto que sí. Dios pudo haber impedido que te boten del trabajo. Sí, mi amado hermano, Dios pudo haber impedido todas las cosas malas de este mundo. Dios pudo haber impedido la Primera Guerra Mundial. Pudo haber impedido la Segunda Guerra Mundial. Y podrá impedir, si acaso Él lo desea, sí, la guerra del Armagedón. Él lo puede revertir. Si así Él hubiese estimado prudente hacerlo, puede revertir todo negativo. Todo. Pero Dios, mi amado hermano, no estima, ojo, no estima si solamente, si el darnos cosas para nosotros, obviamente, favorables solamente.
Dios sabe que tanto en lo bueno como en lo malo que Él permite, Dios trabaja con esta materia, diríamos así, inservible, este barro, para llevarlo a la perfección. Y a veces para poder ver algo perfecto hay que hacerle daño. Ojo, a veces para ver algo bien hecho hay que hacerle daño para que pueda formarse eso que usted anhela. ¿Cuántos de ustedes les metieron un palo a sus hijos? ¿Cuánto daño se les hizo? ¿En dónde? En el espíritu. ¿En dónde? En todas las carnes de atrás, sobre todo. Si usted es consciente, ¿por qué lo hizo? Porque era mala gente. ¿Por qué lo hizo? ¿Ah? ¿Por qué? Porque le tenía fastidio al muchacho. ¿Por qué lo hace? ¿Acaso no es para el bien de él en un futuro inmediato? Al inicio llora, al inicio patalea, al inicio se revela, al inicio no quiere, pero al final, cuando está grande y tiene un hogar y ahora tiene por medio obviamente del esfuerzo de todos un título y lleva no solamente el pan, sino que vive feliz, ahí agradece. No entendió lo que ocurrió 30 años antes cuando la mamá lo tenía con una escoba sacándolo debajo de la escama. Ese soy yo. No entiende. Él solo entiende de que cuando le caiga el látigo le va a doler. Nada más. Eso es lo que uno entiende. Y que la mamá o el papá es malo, ¿verdad? Es lo único que uno logra entender en ese momento. Pero a futuro uno recuerda y dice, qué bien que hicieron cuando era adolescente, muchacho. Sí, las cosas mi padre y mi madre. Porque si no lo hubieran hecho, mi fin o mi destino hubiese sido algo totalmente diferente. Amado hermano, obviamente que eso es conforme a la razón, a la manera de ver las cosas de manera humana. Dentro de la escritura, mi querido hermano, la situación para Pablo se torna obviamente difícil. Aun cuando lo está tomando como referencia para decirle a los de Corintios, ustedes tienen un mal concepto de Dios y por ende de los que le sirven a Dios. Y es ahí donde Pablo dirá, versículo número 7, si me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. El término abofetear también se lo puede asimilar como golpear. Sí, golpear, con una consideración adicional, golpear constantemente. Ahora bien, mi amado hermano, dentro de esta situación, Pablo estaba pasando por 3 crisis. 3. Una en su carne, la más evidente. Otra en su espíritu y otra y también en su mente. Primeramente él sabía que de primera mano la parte más afectada era su carne. Su carne, un aguijón en mi carne. Él sabía que eso le provocaba mucho dolor. Sí, a nadie le gusta vivir con dolor. ¿Cuántos por aquí disfrutan el dolor? ¿Ah? Yo creo que nadie. Sí, ¿cuántos pueden decir, uy hermano, dormí tranquilo con ese dolor de muelas que tenía? Qué lindo, sí, qué lindo que es dormir con dolor de muela. ¿Quién podría llegar a pensar eso? Nadie, ¿verdad? Mi amado hermano, el dolor que sentía Pablo era constante, era permanente, porque el aguijón, si ya sabe que usted era como una estaca atravesada en su carne. Mi querido hermano, seguidamente se nos dice que él a su vez sabía que Dios se lo había dado, pero sabía que Dios no lo estaba ejecutando. Sabía que era Satanás el que lo estaba haciendo. ¿Sí? Mira lo que dice el texto en el mismo pasaje número 7. Un mensajero, ¿de quién? Un enviado de Satanás. Ahora, qué cosa tan curiosa. Él sabía que Dios lo había permitido, pero él sabía que el dolor lo estaba llevando a cabo, no Dios. ¿Quién lo estaba llevando a cabo?
Satanás, o por lo menos alguien enviado por Satanás. Sí, algo muy semejante a lo que pasó en la vida de Job, ¿verdad? Dios lo permitió, pero ¿quién ejecutó esa maldad? Satanás. Claro, a la insistencia de Satanás y Dios permitiéndosele para poderle probar en medio de una generación bastante adversa de que en medio de ella por lo menos uno guardaba el testimonio en su totalidad, en su integridad total. Ahora bien, seguidamente, mi amado hermano también tiene un problema, sí, un problema no solo físico, un problema mental, sino también un problema espiritual, ya que dice al último, para que no me enaltezca. Eso es algo obviamente que uno lo puede llevar muy escondido por dentro. Pablo con esto revela que así como él era un hombre de gran baluarte en las manos de Dios, también era un hombre muy susceptible a fallarle a Dios en el orgullo. Recuerde usted, mi amado hermano, en el versículo del capítulo 11 de Corintios, segunda de Corintios, versículo número, diríamos así, 22 en adelante, Pablo va a tirar con metralla todo lo que es como hombre. ¿Sí? Como hombre. Parece como que si hubiera estado reprimido Pablo. Pero en el versículo 22 en adelante, Pablo se va con todo y le dice a Corintios, son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como estuviera loco hablo, yo más. Y ahí se va de largo. O sea, Pablo sabía lo que él tenía represado. Y como él sabía cuál era su debilidad, él sabía que ese mal era una especie de contención, diría cualquiera, era una represa para que ese orgullo no se desborde. Mi amado, ¿cuántos podrían reconocer que tienen una debilidad? Que si Dios no interviene justamente poniendo eso negativo, si usted se iría al desboque. Solo los valientes pueden decir, hermano, mi debilidad, la verdad, es esta cosa. Y a la verdad, por esta situación, agradezco a Dios que Él ha permitido que esto me tenga clavado de rodillas, porque si no estuviese esta otra cosa que puede ser muy diferente a mi debilidad, yo hace rato que yo hubiera ofendido la gracia del Señor. Solo un valiente puede decir, hermano, la verdad, mire, mi debilidad es esta. Y ahí le susurra. Y ahí uno podría entender, ya, ahora entiendo por qué Dios permite esa cosa en tu vida. Un consejero en la actualidad, ¿qué le hubiera dicho al apóstol Pablo? ¿Cómo lo hubiera aconsejado? Si alguien se acercara a usted y le dijera, hermano, si tengo esta debilidad o tengo esta situación negativa que es un aguijón, cualquiera le hubiera dicho, hermano, ore más, le falta fe. ¿Verdad? Cualquiera le hubiera dado ese consejo a Pablo. Si a ti lo que te falta es más fe en la oración, sube la intensidad, ayuna por eso. Y Pablo obviamente hubiera seguido el consejo y luego de unos 3 meses, varón, ahí ayunado, como usted no tiene idea, pero el aguijón sigue ahí, ¿qué hago? Le hubiéramos dado de pronto otro consejo, piensa positivamente, Pablo. Mira que lo que confiesa tu boca, eso será. Y comienza a decir, no hay enfermedad, y pero no hay enfermedad. 3 meses más. ¿Y qué pasó? Sigue el dolor ahí, está ahí. Mi amado hermano, alguien de pronto pudo haber mencionado como consejero, Pablo, entonces reunámonos toda la iglesia y oremos a Dios. La Biblia es clara, pues, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, os será hecho. Y si estuvieran 2 de acuerdo aquí en la tierra, y aquí se hiciera algo, allá arriba, vamos orando todito. Y luego de que toda la iglesia ora y ora y termina de orar. ¿Y cómo te sientes, Pablo? Peor que ayer. ¿Qué diríamos? Esto, sí, es del diablo. Hay cosas negativas que tienen procedencia de Dios. Cosas negativas que tienen procedencia de Dios. Sí,
Pero eso negativo podríamos concluir diciendo, todas las cosas a los que esperan en Dios le ayudan a bien. Pero siempre y cuando ellos, es decir, estos que están en ese proceso, en esa situación, estén conforme al propósito de Dios. Porque hay muchas cosas negativas que Dios envía, no porque Dios esté tratando, sino porque Dios también puede estar castigando la desobediencia. Ahí es donde mucha gente entra en confusión y pueden llegar a pensar diciendo, uy, Dios ha permitido este malo, hermano, pero yo estoy ahí creyendo y ahí adelante en el Señor. Sí, pero ¿y el pecado? Bueno, eso está ahí todavía, pero sigo en el nombre del Señor. No, tranquilo, a ver, no te equivoques. Dios no puede ser burlado. El que siembra para su carne, de su carne va a cosechar corrupción. Si usted está en pecado y Dios lo somete a algo negativo, no crea que Dios está tratando con usted, sí, para que desmedidamente crezca su orgullo. No. Su situación es diferente. Dios está castigando un pecado. En Pablo, Dios no estaba, sí, castigando un pecado. Estaba previniendo de que caiga en el orgullo. Eso es otra cosa. No te confundas, ¿sí? Si tú sabes que hay un pecado en tu vida y Dios, si te está dando a padecer, por así decirlo, ¿sí? Situación tras situación, no creas o no pienses de que sí, Dios está previniendo algo. No, Dios está castigando algo, porque Dios al que ama también corrige, al que llama por hijo lo corrige. Sí, no malinterpretes esta enseñanza. Si tú estás viviendo alineado con Dios y aún así Dios permite cosas negativas, Dios está creando un muro de contención para que algo en ti no se desborde. Claro, algo negativo. En el caso de Pablo, ¿qué cosa? El orgullo. Para que esa vanagloria no lo exalte desmedidamente. Mi amado hermano, hay un texto maravilloso. Acompáñeme, por favor. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, verso 13, que lo di como referencia de ejemplo en estas palabras. En Juan 14, verso 13. Evangelio de Juan, capítulo 14. Versículo número 13 nos dice, y esto fue lo que hice mención dentro de estas palabras, y todo, dice el texto bíblico, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿qué dice acá? Lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y aún así certifica el verso 14, si algo pidieres en mi nombre, es concluyente el texto, yo lo haré. Y eso es lo que Pablo va a hacer. Cuando uno avanza en el capítulo número 12 de Corintios, verso número 8, dice la Escritura, respecto a lo cual, es decir, y con este asunto del aguijón en mi carne, dice la Escritura, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite, o que lo aparte de mí. Recuerda que el aguijón está ¿en dónde alojado? En la carne. ¿Cuántos podrían de pronto asociar esto, sí, como algo obviamente sí perteneciente al mismo diablo? Sí, ¿quién de ustedes podría decir, si la enfermedad es del diablo? Yo he escuchado expresiones como esta. La enfermedad es del diablo, sí. De Dios es solamente la salud. Yo digo, ¿y usted qué opina? Bueno, digo, amén, es verdad. Pero ¿y cuando Dios quiere que haya la enfermedad? ¿Cómo hacemos ahí? ¿Cómo podríamos interpretarlo? ¿Cómo podríamos asimilar esta situación? Y cuando Dios quiere que haya algo, como lo he mencionado ya reiteradas oportunidades, eso negativo
¿sí? Dice la Escritura, recuerde lo que leíamos en Juan capítulo 14, verso 13 al 14, sobre todo el verso 14 que dice, y todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y yo creo que Pablo era un orador fervoroso, porque la Escritura dice en Corintios 12, versículo número 8, respecto a lo cual dice 3 veces, no dice he orado, dice he rogado, he suplicado al Señor que lo quite de mí. Verso número 9, ¿qué nos dice la Escritura? Y me ha dicho, bástate, o podríamos entender esta expresión como confórmate, ¿con qué? Confórmate, sí, con mi gracia, porque mi poder, ¿sí?, se perfecciona en la debilidad. Ahora, esta expresión hay que entenderla en todo su esplendor, ¿sí? Porque pareciera ser que mi debilidad es al mismo tiempo, ¿qué cosa? Mi fortaleza. Pero no es mi fortaleza, porque es el poder, es el de quién, es mía. Es el poder de Dios que usa mi debilidad para poder glorificar, no mi nombre, el suyo. Debemos de entenderlo así, que Dios aprovecha lo débil de mí para exaltarse Él. Podríamos entender esta expresión, mi amado hermano, con algo que dijo Juan el Bautista. Acompáñeme a los evangelios, por favor. Sí, vayamos a los evangelios y veamos un texto, sí, en particular. Sí, gracias, sí. Evangelio según San Juan. Vayamos, por favor, a ese texto. Evangelio de Juan, capítulo número 3. Veamos qué nos dice el Señor. ¿Lo tiene? A ver, un ratito, por favor. 3:30, sí, gracias, hermano. ¿Qué nos dice el Señor? A ver, lo leemos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. ¿Qué nos dice? Es necesario. Ahora, esto obviamente, sí, o esta expresión salió, sí, en alusión, sí, cuando ya Jesús comenzaba, ¿qué cosa? Su ministerio. Y claro, para aquel entonces, el protagonista, diríamos así, el que capturaba la mente, sí, o la atención de los israelitas no era Jesús. ¿Quién era hasta ese entonces? Era Juan el Bautista. Tanto así que la gente de las ciudades, dice la Biblia, salían a él. ¿Hacia dónde? Hacia el desierto, el cual era su escenario, la verdad, para poder predicar el evangelio. Pero una vez que se da a conocer el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan automáticamente, diríamos de esta forma, baja, sí, los breques, o si hablo de un carro, desacelera y dice, es necesario que yo frene para que sea el carro del Señor el que avance. Mi amado hermano, así de la misma forma, queriéndolo llevar de una manera ilustrativa al escenario de Pablo, así el Señor le responde. ¿A quién? A Pablo. Le dice, hijo, esa debilidad que tú tienes, esa enfermedad que yo le he permitido, me hace fuerte, me glorifica a mí. Y dirá cualquiera, pero ¿cómo, Señor? Mi sufrimiento a ti, sí, te causa gloria. Mi amado hermano, obviamente eso lo podríamos llegar a entender únicamente bajo el marco, sí, de los intereses no míos, sino de los intereses del reino de los cielos. Ahora, venga conmigo, por favor, volvamos al texto inicial de estudio, sí,
Corintios capítulo número 12, versículo número 9, nos dice, me ha dicho, bástate, ¿qué cosa? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, ¿en qué? En la debilidad. Por tanto, mira, esto es lo que llegó a asimilar, ¿sí? Lo que sacó en limpio Pablo. De buena gana, ¿sí? Me gloriaré. Y qué interesantes son estas palabras, porque él dice, bueno, diría cualquiera, bueno, pues, ¿qué más me queda? Podría ser la actitud de muchos cristianos. Ya, pues, si Dios permitió esto, ya, pues, ¿qué más? No. Pablo dice, versículo número 9, por tanto, ¿de qué dice ahí? Esa pequeña frasecita que dice, esas dos palabras, o esas tres palabras, de buena, porque cualquiera hubiera dicho, ya pues, así sea a las malas, pero lidio con esto, y no es a las malas, es de buena gana, diríamos, echándole una sonrisa, diría cualquiera, sí, cuando te están peñiscando. ¿Cuántos podrían hacer una buena cara? ¿Cuántos podrían hacer una buena cara? A ver, pregunto, peñiscándolo, ¿podría usted hacer una buena cara? Veámoslo de esta manera. Si delante de ti está esa persona que te hizo daño y te saluda con un beso, ¿cuántos se lo corresponden? La pregunta es, ¿cuántos lo harían de buena gana? Porque hay el besito hipócrita, ¿no? Así, ¿verdad? ¿Verdad? Como que mira el colectivo así. Otra cosa es extenderle la mano y con el corazón decirle, amén, hermano, Dios también te bendiga a ti. Sabiendo que te perjudicó, sabiendo que te hizo daño. Ojo, Dios ha permitido este daño en la vida de Pablo. Dios permitió a veces el deceso de un ser querido en tu familia. Porque a la larga, Él da la vida y él la toma, Él la quita. Y sus hijos de buena gana, luego de venir enterrando a ese ser querido que Dios ha permitido que hasta ahí viva, de buena gana siguen sirviendo al Señor. De buena gana siguen leyendo la Biblia, de buena gana siguen orando, de buena gana siguen congregándose. Amén. De buena gana. Dice el texto, versículo número 9, por tanto de buena gana, ¿qué hará? Me voy a gloriar. Claro, el Señor se glorifica con mi debilidad. Y yo, en ese, diríamos así, en ese trato que Dios tiene conmigo, me voy también a gloriar. ¿Pero en qué? En las revelaciones, en las visiones que tengo, en cómo Dios me usa en el ministerio. No, me voy a gloriar, dice ahí, en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque Cristo también sufrió como hombre en su carne todas las debilidades que se pueden llegar. Y eso ya lo estudiamos en clases anteriores, que como hombre alguien puede sufrir. Jesús también las sufrió. ¿Pero para qué lo hizo? Para luego socorrer a todos los que habrían de ser también débiles, sí, tentados, y llegarlos a socorrer. Básicamente, mi amado hermano, ¿qué podríamos decir a manera de conclusión? Y el tiempo que transcurre, ¿qué podríamos decir a manera de conclusión? ¿Cuántos en Dios saben que sus vidas están alineadas con Él? Usted tiene la respuesta. Si usted sabe en Dios que usted trata de vivir una vida alineada, haciendo lo que Dios sí le agrada, y si a esto está sufriendo, y si a esto hay prueba, y si a esto, mi amado hermano, está viviendo cosas negativas, mi amado hermano, si ore a Dios, busque su rostro, si Él se lo quita, qué bueno. Si Él no se lo quita, qué bueno también. Gloríese en esa debilidad y de buena gana siga sirviendo al Señor.
Porque bien podría ser que Dios se esté glorificando en su debilidad. Pero asegúrese de estar en bien con Dios. ¿Sí? Hago este paréntesis. Asegúrese de que está viviendo bien con Dios. Porque si usted sabe que anda chueco, que anda con un pie en la iglesia y otro en el mundo, que anda, mi amado hermano, como diría cualquiera, viviendo una doble vida espiritual y carnal, y está pasando peripecies, Dios no se está glorificando en sus debilidades. Dios lo está castigando, corrigiendo, porque es un hijo desobediente. Amén. En ese sentido, enmiende su vida, pida perdón, alíñese, sí, conforme a la palabra del Señor, y ahí verá si su vida o no está sirviendo para la gloria de su Dios. Amén. Espero que el Espíritu Santo haya podido en esta noche, sí, hablarle. Y no quisiera salir del púlpito sin dar una sola referencia, una más. ¿Cuál era el aguijón de Pablo? Posiblemente Gálatas 4:15 tenga la respuesta. Posiblemente, digo, no lo aseguro. Pero pareciera ser que lo que un día él recibió como sanidad, luego Dios usaría para afligir y mantener a raya el orgullo de este gran siervo suyo. Gálatas 4, verso número 15, nos dice, mire lo que le digo, posiblemente. ¿Dónde pues, le dice Pablo a los Gálatas, dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Muchos comentaristas dicen que ese era el aguijón del apóstol Pablo. Una infección, sí, en su vista de manera tan crónica que hasta cierto punto al verlo causaba repugnancia. Mas sin embargo, sí, esto no fue impedimento para poder seguir sirviendo y exaltando al Señor. Amén. ¿Qué te impide a ti buscar de Dios? ¿Es un trato que Dios tiene contigo? Sí, aprende a vivir con eso. Pero que tu vida no sea, sí, mengua hacia Él. Al contrario, déjalo que Él siga creciendo en tu vida, en tu mente y en tu corazón. Amén. Porque sólo así glorificarás a este gran Dios al cual tú sirves. Amén. La gloria sea para Cristo Jesús en toda, sí, su magnitud. Aleluya. Con nosotros continúa con la dirección del culto, sí, nuestra amada hermana Marina. Gloria a Dios, mis hermanos.